Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta enseñanza para edificación, para que todos podamos aprender algo nuevo, para que todos podamos acercarnos más a Dios. Y esta enseñanza está titulada La alabanza y la adoración para Dios. Busquemos en la palabra de Dios en Juan 4:23. Dice así la palabra de Dios: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Podemos ver mediante la palabra lo importante que es la adoración, que Dios constantemente, en todo momento, busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esas son herramientas, tanto la alabanza como la adoración, para nosotros acercarnos más a Dios, para poder alimentar nuestro espíritu y que podamos fortalecernos y así estar bien delante de la presencia de Dios. Para esto busquemos en Salmo 150, versículo del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpas, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Este último versículo es muy importante porque dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Significa que todo aquello que tenga vida, todo aquello que sea físico, natural, tiene que alabar a Jehová, porque Él es el creador de todas las cosas que nosotros conocemos, de todas las cosas que nosotros que tenemos. Y algo muy importante es que aquí dice varias formas de alabarle, que puede ser con bocina, con salterio y arpa, con pandero y danza. Significa que nosotros, de nuestra naturaleza, de eso que Él nos dio, vamos a sacar para poder alabarlo a Él, para poder alabarlo en todo momento. Y para entender más lo que es la alabanza y la adoración, vamos a tratar de definirlo. ¿Y qué es la alabanza? La alabanza, como acabo de decir, es esa expresión donde nosotros agradecemos a Dios por las cosas que Él nos ha dado, por las cosas que Él ha hecho con nosotros. Antiguamente, por ejemplo, cuando David venía de la lucha, sacaron un cántico que decía: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. Y esa era una de manera natural de alabar lo que Él había hecho. Asimismo, nosotros alabamos por las cosas que Dios hace, pero es una manera natural, es una manera física de hacerlo, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra voz, con nuestros talentos. ¿Y qué es la adoración? La adoración va más allá de lo que es natural. Ya la adoración entra a algo que es espiritual. Nosotros, para adorar a Dios, tenemos que hacerlo de nuestro corazón, tenemos que hacerlo conectando nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Entonces, la alabanza es algo que nosotros hacemos de nuestra naturaleza, agradeciéndole por las cosas que nos ha dado, por las cosas que ha hecho con nosotros. Pero nosotros adoramos en el espíritu y en verdad, porque Él es grande, porque Él es poderoso, por todo lo que Él significa, porque nosotros nos humillamos delante de Él y asumimos y sabemos y reconocemos que Él es el dueño de todas las cosas y a nosotros no nos pertenece nada. Entonces, la adoración también puede verse como una alabanza. Y esto hay que lo intentaré explicar. Porque la alabanza no es que sea una canción rápida y la adoración una canción lenta, sino que la alabanza es una herramienta que nosotros podemos utilizar para demostrar nuestro agradecimiento a Dios, pero la adoración, como dije, va más allá. Entonces puede hacer una adoración en alabanza, pero no es que sea una rápida y una lenta. Puedo hacer un ejemplo. Yo puedo usar la alabanza como una forma de expresar mis sentimientos por Dios de una mejor manera, porque todos sabemos que mediante la canción uno se puede expresar con mayor facilidad. Entonces yo, para adorar a Dios de corazón, puedo expresarlo mediante una alabanza, pero también puedo expresarlo mediante una oración, puedo expresarlo mediante mi manera de actuar para la obra de Dios. Entonces la adoración tiene que ser constante, tiene que ser en todo momento, andar siempre en espíritu y en verdad. Busquemos en la palabra de Dios en Juan 4:24. Leemos: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
que adoren. Es muy importante para un cristiano adorar a Dios. No solo se trata de venir y orarle por lo que necesitamos, por nuestras necesidades, por nuestras aflicciones, por nuestros problemas, sino que tenemos que ir más allá. Cuando nosotros queremos tener esa comunión con Dios, tenemos que adorarle. Pidiendo no vamos a tener comunión con Dios, porque eso ya viene de nuestras necesidades, de lo que nosotros queremos aquí en la tierra. Pero para tener esa comunión con Dios tenemos que ir a lo espiritual. Y la adoración es la mejor herramienta para nosotros nutrir nuestro espíritu y conectarlo con el Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera es que Dios se va a agradar de nosotros, porque la adoración tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con que nos humillemos delante de Él. Cuando nosotros venimos delante de Dios en adoración, entregamos nuestros problemas, entregamos todo y nos olvidamos de todo lo de nosotros. Ahí no pueden haber nuestras necesidades, no pueden haber lo que tengo que hacer después, lo que tengo que hacer mañana, sino Dios, que tiene que estar en primer lugar. Y como dice la palabra de Dios, que no podemos adorar a otras cosas. Puede ser el dinero. Entonces, si una persona está en la iglesia y va a adorar a Dios, pero está pensando en lo que tiene que hacer, en lo que tiene que pagar, entonces está poniendo eso por encima de Dios. Y es muy importante que siempre, en todo momento, incluso en nuestro hogar, cuando estemos acostados, cuando estemos estudiando, cuando estemos trabajando, poner a Dios sobre todas las cosas, adorarlo en todo momento. Y como dice aquí, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Y cuando se dice en espíritu es porque nosotros tenemos que conectar, como dije hace rato, nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios. No puede ser algo carnal, no puede ser algo que esté en pecado, no podemos hacerlo simplemente porque necesitamos algo, sino que tenemos que olvidar. Por eso es muy importante olvidar nuestras necesidades en ese momento y solo pensar en Dios, adorarlo a Él, exaltarlo, porque tenemos que imaginarnos que Él está encima de todas aquellas cosas que nosotros tenemos. Y como pasó con Salomón, cuando asumió el reino del pueblo de Israel, lo primero que él hizo antes de cualquier otra decisión fue hacerle ofrenda a Dios. Y en la palabra de Dios dice que Dios se agradó de Salomón y se acercó a él. Dios se acercó a él para decirle: ¿qué es lo que tú quieres? Que yo te lo daré. Y así mismo tiene que ser en nuestra vida. Tenemos que olvidarnos de todas aquellas decisiones que queremos tomar, de nuestras circunstancias y de nuestra vida, y pensar en lo que es Dios, glorificarlo a Él. Cuando nosotros hacemos eso de corazón, Él no va a ver, Él va a analizar lo más profundo de nuestro corazón y se va a agradar de nosotros, así como lo hizo con Salomón. ¿Por qué dice en verdad? Porque nosotros tenemos que dejar que Dios escudriñe nuestro corazón, tenemos que dejar que Él entre en nuestra vida, tenemos que ser transparentes delante de Él para que Él pueda manifestarse en nosotros. Porque ¿cómo Él va a entrar a nuestra vida si nosotros no le abrimos esas puertas para que Él nos examine completamente? Y cuando hacemos eso es cuando nosotros vamos a avanzar, cuando vamos a mejorar, cuando vamos a cambiar todas aquellas cosas, esas malas costumbres que pueda haber en nuestro día a día, en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar, en nuestras decisiones y en todas aquellas cosas que también tienen que ver con la iglesia. Por eso debemos limpiarnos constantemente, debemos analizarnos también nosotros mismos para que cuando nos acerquemos a Dios no sea de una manera impura, no sea en pecado, porque esa adoración no va a llegar a los cielos si nosotros estamos en pecado, si nosotros pensamos en otras cosas. Entonces limpiar no solo se trata de los pecados, sino de nuestras preocupaciones, también se trata de las inquietudes, de qué haré, qué comeré mañana, qué vestiré, y todas esas cosas, si nosotros se las entregamos a Dios, nos libraremos de esas cargas, porque Él está dispuesto a llevar esa carga por nosotros, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a dárselas a Él, porque Él puede buscarnos, Él puede insistirnos, pero si nosotros no damos ese paso de entregarle eso a Él, Él no lo va a hacer. Nosotros tenemos que asumir que Él se va a encargar de todas esas cosas. Y aquí tiene que también ver con la obediencia, porque yo tengo que obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a adorar a Dios si no obedezco su palabra? Y podemos ver un ejemplo, por ejemplo, con Roma. Cuando Roma empezó a conquistar, que se hizo tan grande, tan poderosa aquí en la tierra, ellos buscaban que los otros pueblos lo adoraban a ellos. Cuando lo adoraban, era una forma de decir que aceptaban esa forma de vivir, esclavizados por Roma.
Asimismo podemos ver que es con Dios, pero de una manera distinta, porque Dios vino a libertarnos. Y cuando nosotros lo adoramos a Él, es una forma de declarar para nuestra vida que asumimos ese estilo de vida, ese carácter del cristiano, una manera diferente de vivir, sin preocupaciones, porque nosotros creemos en Dios. Y aquí también viene lo que es la fe. Cuando nosotros adoramos y le entregamos eso a Dios, es porque tenemos fe de que Él puede hacerlo todo, porque tenemos fe de que Él se encargará de nuestros problemas, porque tenemos fe de que nosotros vamos a estar aquí y Él nos va a abrir las puertas cuando nosotros necesitemos algo, cuando nosotros queramos resolver una circunstancia. Él va a abrir las puertas. Por eso es importante adorarlo en todo momento, porque aquí es donde nosotros nos despojamos de esos. Nosotros ya no vamos a decidir, sino que Dios nos va a decir cuál es la decisión correcta. Porque nosotros somos humanos, hechos de carne, y todos sabemos, nadie es perfecto, todos nos equivocamos. Pero cuando nosotros estamos en Dios, aunque nosotros estemos equivocados en algo, Él nos va a corregir, Él nos va a dirigir, y Él va a estar siempre pendiente de nuestras decisiones. Y para eso tenemos que rendirlo, es lo más importante, rendirlo y entregarlo todo a Dios. Nosotros no podemos adorar verdaderamente a Dios si no estamos dispuestos a entregárselo todo a Él. Porque ese hecho de entregárselo a Él es cuando nosotros declaramos que Él es sobre todas las cosas. Y podemos ver en la palabra de Dios con Abraham. Él creyó en Dios y recibió esa promesa que había sido dada hace muchos años atrás. Y naturalmente se veía imposible porque él era una persona mayor, era anciano, su esposa también, y aparte era estéril. Pero él recibió esa promesa y él la creía. Y en la palabra de Dios podemos ver que aunque ya era mucho mayor que cuando la recibió, esa palabra, esa promesa, se fue cumplida para su vida. Y podemos ver en Habacuc cuando dice que aunque esa promesa tardara, que llegará. Y es porque nosotros naturalmente a veces nos desesperamos, a veces nos inquietamos y creemos que no se va a dar, podemos dudar, pero es importante permanecer en Dios, porque Él la dará en el momento indicado, no es cuando nosotros queramos. Y cuando nosotros le entregamos eso a Dios y aceptamos que Él es sobre todas las cosas, Él se encargará de eso y nosotros no nos preocuparemos. Podemos ver también con el mismo ejemplo de Abraham, que él obedeció, porque Dios, a pesar de darle esa promesa y que fue cumplida, Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Y se ve como algo muy difícil, como una persona sacrifica a su hijo. Pero podemos ver que Abraham tuvo ese mismo acto que hizo el mismo Dios con su hijo Jesús. Él estuvo dispuesto a entregarle a su hijo para obedecer lo que había sido mandado. Y aquí también vemos lo que es fe, porque en la palabra de Dios dice cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, que unas personas que lo acompañaban dijo, espéranos aquí que después volveremos. Significa que él creía, como lo dice en Hebreos 11, que él creía que aún Dios podía resucitar a su hijo después de estar muerto. Entonces es algo de fe también. Es muy importante que cuando nos adoremos a Dios tengamos esa fe, esa certeza de que Él lo va a hacer. Porque ¿cómo vamos a entregarle eso a Dios si nosotros no creemos que Él lo hará? Entonces tenemos que tener fe como la tuvo Abraham. Y en ese momento cuando Abraham fue a dar a su hijo, él se rindió. Él rindió todo, él se olvidó de su hijo, se olvidó de que había tenido esa promesa. Él no pensó en eso, sino que pensó en obedecer a Dios. Lo puso por encima, incluso de su hijo y de su propia vida. Y vemos que, así como con Salomón, Dios se agradó también de Abraham, que cuando vio ese corazón dispuesto a sacrificar todo lo que él tenía, él le dio aún más bendiciones y cumplió la promesa, que no era solo su hijo, sino darle descendencias mayores a cualquier estrella que puede haber en el cielo. Entonces es importante tomar estos pasos cuando vayamos a adorar a Dios. Primero, que sea de corazón. No se trata de cantarle solamente, sino es esa expresión que lo hacemos de lo más profundo de nuestro ser, donde Dios nos va a ver para que Él se agrade de nosotros. Debemos entonces también, como dije, hacerlo en espíritu y en verdad. Debemos hacerlo obedeciendo a Dios, debemos hacerlo con fe y entregándole todas nuestras cargas. Cuando nosotros hacemos eso, Dios va a ver nuestro corazón, porque se trata de lo que está en nuestro corazón. Él no va a analizar si lo hacemos por necesidad, no va a ser agradable para Él,
pero si lo hacemos porque lo amamos de verdad, porque lo ponemos por encima del dinero, por encima del trabajo, por encima de los estudios, por encima incluso de la familia, de nuestra propia vida, Él se va a agradar de nosotros y nos va a dar todas aquellas cosas que son de segundo plano para nosotros. Entonces les invito a cada uno a que siga estos pasos para adorar a Dios de una manera correcta y alabarle, porque la alabanza también es muy importante, así como la adoración, y más si nosotros alabamos en adoración, si en esa adoración está ese regocijo, ese gozo y ese amor por Dios. Muchas gracias y que estén aquí para que puedan recibir de la palabra de Dios, y hoy mismo tenemos que empezar a hacerlo a solas para poder tener esa comunión con Dios, y los invito para que puedan aprender más de lo que es la adoración y la alabanza para Dios en esta enseñanza los días martes a las 5 de la tarde.